Hola, ¿cómo están mis queridísimas y queridísimos Yavaras? Bienvenidas y bienvenidos a este clip número 32 sobre una nueva política con conciencia global y espiritual. El día de hoy vamos a hablar sobre uno de los conceptos de política que tienen más búsquedas en YouTube y en Google, pero como siempre le vamos a dar un enfoque con conciencia global y espiritual. El día de hoy vamos a hablar nada más y nada menos que de el poder. ¿Qué es el poder? ¿Cómo podemos usarlo a nuestro favor en vez de ser chamuscados por él? Vamos a hablar de cuáles son las principales leyes del poder y cuáles son sus 7 claves que la mayoría de los políticos ignoran. Así que bueno, también vamos al final les voy a contar también un curioso y necesario experimento político que hice la semana pasada. Medio kinky el asunto, pero bueno, relacionado con una de las instituciones todavía vivas a través de las cuales hemos acordado para ejercer y acceder al poder. Por supuesto, estoy hablando de los partidos políticos. Hablando de kinky, vamos a empezar nuestro viaje con la pregunta de ¿qué tiene que ver el poder con la sexualidad? Pero primero, vamos a ver ¿qué es el poder? El poder es un concepto social amplio y complejo que ha sido estudiado por los científicos sociales durante siglos. Y ha sido de hecho ejercido por tiranos y demócratas, por sensatos y orates. Y bueno, ¿a quién tienes en el poder actualmente en tu país? Comenta aquí abajo en la sección de comentarios. Hay varias formas diferentes de definir el poder, pero en su nivel más básico, el poder es la capacidad de influir o controlar el comportamiento de los demás. Dicen los que saben o creen que saben, así muy general. Puede ser manejado también por individuos, grupos, instituciones, puede usarse para fines positivos o fines negativos, como toda energía tal cual. Uno de los debates claves sobre el poder es si es algo bueno o es algo malo. Algunas personas argumentan que el poder es inherentemente corruptor y conduce al abuso, mientras que otras personas afirman que puede usarse para buenos propósitos, como lograr justicia o ayudar a las personas que lo necesitan. La verdad es que probablemente el poder puede usarse tanto para buenos como para malos fines, dependiendo de la persona que lo ejerza. Y aquí está la clave, como siempre. Como diría mi maestro el Rav Berg, la conciencia lo es todo. El poder es la posibilidad de hacer algo, lo que sea. Somos humanos con un potencial impresionante y hemos estado condicionados a estar en el huacal y a pensar erróneamente que solamente los políticos o los supermagnates tienen poder. Bueno, hemos estado muy equivocados, queridos. Así que los invito a rascarle un poquito a algunas de las ideas de poder, empezando por el mismísimo Michel Foucault, uno de mis pensadores favoritos, que en este caso nos acerca a la respuesta de qué tiene que ver el poder con la sexualidad. Nos dice Wikipedia que para Michel Foucault el poder real siempre dependerá de la ignorancia de sus agentes. Dato curioso. Y así su historia de la sexualidad nos dice que debe ser entendida tal como se construye a través de las relaciones de poder. Es decir, los poderosos son quienes dictan qué se permite con el uso de los cuerpos. Y a lo largo de su obra nos muestra cómo los ejercicios de poder están directamente conectados con el cuerpo y en cómo lo biológico y la historia están conectados de maneras complejas según el desarrollo de nuevas tecnologías de poder que ponen la vida como su objetivo. Todo un choro. Foucault tiene una mente compleja. Un día estaba leyendo la arqueología del saber y mi mujer se asoma por la página y no puedo ni leer medio párrafo sin decirme ese pobre cuate que anda con este laberinto en su mente, qué complejo, qué flojera. Pero vale la pena echarle un ojo a su obra. Es un cuate que ha abordado uno de los estudios de poder más profundos desde muchísimas perspectivas. Habla de biopolítica. Quizá en otro clip hablaremos de esto, de este señor y cómo nos da luz para navegar este cambio de eras de la vieja política a la nueva política. Otro pensador que ha dicho mucho, según Wikipedia también, es Elias Canetti. Dice que el poder es utilizar la violencia, pero no. Más allá de esto, quiero hablarles de lo que en su más importante obra, Masa y Poder, él le llama asir e incorporar. Uno de los conceptos centrales que usa para definir al poder, así tal cual, agarramos las cosas y eso nos da una sensación de poder cuando las incorporamos después, ¿no? En este caso, pues podría leer el libro, ya lo incorporé. Y es uno de los conceptos centrales que usa para definir al poder, así tal cual, agarramos las cosas y eso nos da una sensación de poder cuando las incorporamos. El poder es deseo de recibir, y así podemos decir que quien ha logrado expresar y manifestar más un gran deseo de recibir, pues será de alguna manera más poderoso o poderosa. Incluso con esta idea de asir e incorporar, nos dice Canetti que la mano que ya no suelta se convierte en el símbolo propiamente del poder. Lo puso en sus manos, estaba en manos de Dios. Expresiones similares son frecuentemente encontradas en nuestra historia, ¿no? Y bueno, así los poderosos pueden ir y agarrar lo que quieran, o a quien quieran, según puedan, según el poder que tengan. Deseo, dicen los cabalistas, que incluso los doctores lo primero que revisan cuando nace un bebé
es si les agarra el dedo, pues de no hacerlo significaría que algo anda mal, Dios no quiera. Somos seres con el deseo de recibir. La pregunta de conciencia es cómo estamos usando ese deseo, cómo estamos usando el poder. Así podemos hablar un poco del poder manipulador, tal como lo dice Maquiavelo en su famoso Príncipe, o más recientemente estos señores en sus 48 leyes del poder, que básicamente enseñan a cómo manipular. Pero ya, todo poder, como le dice a Spider-Man a su tío, implica gran responsabilidad y debe usarse para bien. Si quieres ser un superhéroe, ahí la diferencia está precisamente en el superhéroe o en sus villanos. Cada quien somos libres de elegir, así que bueno, salud por la vida. Quizás vamos a hacer otro clip en el que vamos a hablar de algunas de estas leyes dentro de la nueva política. O sea, yo creo que muchas de estas leyes precisamente son justamente esa mentalidad del poder que ya no está llevando ahorita la nueva política con conciencia que el mundo requiere. Pero bueno, reitero, la libertad, viva la libertad, cada quien elija lo que quiera. Este libro pues puede tener cosas interesantes, pero bueno, ha sido también tachado como uno de los libros que manipulan o que pretenden utilizar al poder para manipular. Entonces, bueno, aquí siguiendo hablando del poder, ahora vamos a hablar de estas claves que les había platicado sobre precisamente cómo podemos hacerle para tener mayor poder, el mayor poder. 7 claves indispensables que muchos de los políticos parece que ignoran, pues si no estarían creando otra realidad. Primero, el poder de decidir el día que queremos. Esto quiere decir, bueno, pues nos despertamos un día en la mañana y pues ahí tenemos el primer momento de poder. Si nos vamos a despertar de la cama, si nos vamos a quedar en la cama y ya empieza la batalla entre lo que algunos le llaman el alma y el cuerpo, o lo que los cabalistas le llaman el deseo de recibir para uno mismo o el deseo de recibir para compartir. Para uno mismo, pues bueno, quedarnos en la cama, estar ahí, permanecer ahí, tapaditos, calientitos, el clásico 5 minutitos. Hazte un examen un poquito cómo va tu día cuando tú dices sí, 5 minutos más y apagas el despertador. En mi caso al menos es un poquito otro día, ¿no? Es un poquito un día que tengo menos control. En cambio, si te despiertas y das ese salto, bueno, pues estás yendo más, digamos, por encima del deseo de recibir para uno mismo, que es el deseo del cuerpo, y vas entonces pues a saltar de la cama para compartir con los demás. El primer punto es decidir el día que queremos, el poder de decidir el día que queremos. Superpoder número 2, el poder de decidir la realidad que queremos. Un poquito hilado a lo primero, también estamos decidiendo con nuestras acciones o inacciones qué tipo de realidad estamos creando, en este caso para nuestro día, si vamos con este ejemplo pues de estas mañanas de quedarse en cama, o si vamos, digamos, un poquito con más enjundia a saltar al día. Estamos creando realidades distintas en cada una de esas dos modalidades, y así como tenemos el poder de crear la realidad de un día nuestro, también colectivamente tenemos el poder de crear la realidad que estamos viendo allá afuera. Hemos hablado mucho en estos clips de la responsabilidad que tenemos sobre los líderes que nos hemos creado allá afuera con nuestra conciencia. Pero bueno, estos temas de responsabilidad espiritual. Punto 3. El poder de decidir cómo veremos la realidad que tenemos enfrente. Esto es muy simple. Cualquier cosa para uno, el clásico ejemplo del vaso medio vacío, el vaso medio lleno, es un superpoder. Porque pues finalmente la cosa es la cosa y esa va a estar ahí afuera, pero cómo nos va a afectar va a depender de la conciencia que le estamos poniendo a cómo ese vaso vacío o lleno va a poder llenar nuestras vidas. Cuando vemos a una cosa como mala, por ende las consecuencias serán más malas, o al menos estaremos dejando de ver lo bueno que sí está detrás de cada situación. Poder número 4, el poder de decidir cómo tratar a otros. Importantísimo, digo, aquí habría que decirle a estos señores todas estas cosas, como toda ley espiritual, existe causa y efecto, existe el karma y el dharma, lo que le llaman también, y esto tiene que ver con respetar el orden de las cosas o transgredir el orden de las cosas. Evidentemente, manipular la voluntad de otra persona está generando pues consecuencias negativas, aunque no las veamos en el momento, o aunque los señores que escriben esto pues no lo vean, o las personas que utilizan lo que está en este libro escrito, pues ahora sí que puede catapultar como un boomerang. Entonces, el poder de decidir cómo tratar a otros, dignidad humana, dice mi maestro de Rab, es uno de los principios fundamentales, y esto de hecho pues no es casual, que es parte de todas
las declarativas internacional de derechos humanos, etc. Pero la realidad es que la dignidad humana, pues, está en la base. Tiene que ver con reconocer al otro como alguna extensión de uno mismo y a uno mismo como la extensión del otro. Entonces, realmente en este concepto de dignidad humana es un súper mega poder. Decidir si vamos a tratar a los demás con dignidad humana o si no los vamos a tratar con dignidad humana. Quinto superpoder, el poder de decidir tomar el control de nuestra vida y trazar el destino que quieres, el destino que queremos. ¿Qué destino queremos? ¿Tomar control de nuestra vida o seguirle echando la culpa a los demás? Si le seguimos echando la culpa a los demás, como todavía suelen hacer muchos de los gobernantes de la vieja política, que todavía por extrañas e inexplicables razones siguen todavía ocupando puestos de poder en el mundo entero. Entonces, el poder de tomar el control, de poder tomar la responsabilidad y entonces trazar un destino distinto, un destino como el que se quiere. Poder número 6, el poder de decidir cómo quieres usar el poder, justamente como hemos hablado. ¿Quieres usarlo así o quieres usarlo así? ¿Quieres usarlo con conciencia? ¿Quieres usarlo con responsabilidad? ¿O quieres usarlo con fines de manipulación? Ojo, porque esos son también los gobernantes que estamos teniendo allá afuera y eso depende de nuestras conciencias. Me llama muchísimo la atención que estos videos, o sea, en los SERPs, los resultados de Google, lo que más rankea es precisamente el tema de poder, en lo relacionado a la política, como les dije al inicio. Y esto tiene mucho que ver con la conciencia que le estamos poniendo al poder. ¿Para qué queremos usar el poder? Hemos hablado en estos clips que la primera pregunta que se deberían hacer todos los gobernantes allá afuera es ¿para qué quiero ejercer el poder? ¿Qué conciencia le voy a poner? ¿Y qué es lo que voy a estar haciendo? ¿Me voy a estar ocupando del deseo de recibir para mí mismo? ¿O voy a estar buscando el deseo de recibir para compartir con los demás y generar condiciones mejores para todos, con conciencia de que pues finalmente estamos en el mismo barco y toda esa serie de frases trilladas que hemos hablado hasta el cansancio en todos estos clips en este canal de Nueva Política con Conciencia Global y Espiritual? Suscríbete al canal si es que aún no lo has hecho. Séptimo superpoder, el poder de decidir dejar de culpar a otras personas o a las circunstancias y asumir la responsabilidad de cambiarte a ti mismo, que es el verdadero poder de cambiarlo todo. Eso es mucho de lo que nos habla también aquí otro de mis maestros, Judah Baird. El poder de cambiarlo todo. Es uno de los libros que hablan de política con responsabilidad espiritual, lo vería yo así. Con esa frase también de Gandhi, de sé el cambio que quieres ver en el mundo. También hemos hablado de eso en estos clips. Y tiene que ver con esa conciencia, tomar esa responsabilidad de darnos cuenta que el único poder realmente que tenemos es sobre nosotros mismos, sobre el cambio que estamos haciendo en nosotros mismos. Querer cambiar cosas afuera es una batalla perdida si no empezamos, como decía Gandhi, por ser ese cambio que queremos ser en el mundo. El experimento que hice con el partido político tiene que ver con una cosa curiosa. Me lancé y me metí en un partido político, como quizás algunas y algunos pudieron ver en mi Instagram. Y bueno, la realidad es que el experimento consiste en una cosa muy simple. Los partidos políticos ahorita se ha dicho que han perdido mucha representación. En muchísimos países no es casual que están saliendo opciones populistas, que están haciendo, pues digamos, una serie de lenguaje hipnotizador que ha hipnotizado a muchísimas personas y les ha dicho que el poder lo tienen ellos, que el poder son ellos y que de hecho la manera de cambiar las cosas es votando por ellos para que ellos resuelvan de un plumazo las cosas que pues nos afectan a todos, ¿no? Hablemos de desigualdad económica, hablemos de calentamientos globales o problemas y riesgos económicos, pero sobre todo se han centrado mucho en la ira de la desigualdad. Si nos acordamos un poquito, el partido nazi también nació captando a las personas que creyeron en que ese supuesto Mesías, ese supuesto líder poderoso, les iba a resolver la vida a las personas que se sentían frustradas después de la crisis económica y de haber sido derrotadas en una guerra. De la misma manera, muchos gobiernos populistas por estos días han estado, pues digamos, de alguna manera engañando a los demás con la idea de que ellos van a hacer el cambio. La razón por la que me metí en el partido político actual es porque hasta ahora siguen siendo las estructuras de poder, o más bien las estructuras a través de las cuales se puede acceder al poder. Son organizaciones que nacieron
en el siglo XVIII. O sea, no es de que tampoco tengan tanto. Pero ahorita está habiendo una crisis de representación, ha habido crisis de ideologías. Los partidos políticos ya no son necesariamente esas fuerzas. Algo de lo que yo creo es que el poder está en nosotros y el poder está en ti, el poder está en cada uno de estas personas que están viendo este clip o no. El poder está en todos, en cada una y cada uno de nosotros. Y yo creo que es ahí, utilizando esta conciencia de tomar este poder personal, que vamos a poder empezar a cambiar la realidad allá afuera, porque antes estamos tomando la responsabilidad de cambiar la responsabilidad adentro. Entonces, el experimento del partido político consiste precisamente en ir y ver cómo funciona un partido político desde adentro. Nunca había ingresado a un partido político, pese a que he trabajado en algunas otras vidas en esta vida, pero en organizaciones cercanas a partidos políticos, y he tenido mucho que ver con ellos en ocasiones. Sin embargo, si bien no comparto ideologías, porque no creo en ideologías como tal, sí creo que son esos espacios en los que se puede entrar. Al partido en el que entré cree en la libre empresa, cree en la libertad y sobre todo cree en la democracia. Y es por eso que decidí entrar en ese partido con el cual siento cierta mayor afinidad, aunque también en muchas cosas nada que ver. Sin embargo, me metí para ver y explorar desde adentro cómo funciona la organización, qué es lo que está, cómo son sus estructuras. A mí me da la impresión desde afuera que no están teniendo idea de lo que yo estoy deseando o pensando. E incluso la experiencia ciudadana del partido, de los que he estado cercanos, es pésima. Como customer experience, como experiencia de cliente, somos clientes de los partidos al final del día y por ende nos deberían de consentir. No hay una experiencia sana y grata. Estamos haciendo el experimento. Entonces voy a estar informando de qué es lo que va pasando y a ver qué tanto los partidos políticos siguen teniendo la posibilidad de realmente representar a la sociedad. Así que bueno, pues eso es todo. Nos vemos en el siguiente clip. Estaremos hablando de las 48 leyes del poder aplicadas, digamos, a la nueva conciencia, a las que se puedan rescatar, que van sin consecuencia kármica o sin consecuencia de boomerang. Y bueno, pues estaremos hablando también de todas esas otras cosas que hemos dicho, que seguiremos hablando de nueva política con conciencia global y espiritual.